Buenas tardes, amigos de Más Bien Comunicación. Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Modo Mundial, el episodio 4, sí, de esta temporada de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Con muchísima información, ya adentrándonos en las últimas semanas, no solamente de esta programación, sino también, por supuesto, de esta competencia mundialista. En esta ocasión vamos a desarrollar, por supuesto, como siempre, el primer paso a la historia de vida de los jugadores que han participado, participan de este mundial. Digo, han participado porque algunos ya han quedado afuera y eliminados de esta Copa del Mundo. Después vamos a adentrarnos en lo que han sido los partidos, lo que hemos dejado la semana pasada con los cuartos de final, lo que han dejado en los cuartos de final, los octavos de final y cuartos de final, ya adentrándonos también en las semifinales y, por supuesto, todo lo que fue el repaso de la clasificación argentina, épica clasificación argentina a cuartos de final. Y iniciamos, ¿les parece? Este programa, por supuesto, como siempre, conducción de Fernando Mongelos y en la operación técnica y musicalización de este programa, Meche Martínez, que siempre nos está acompañando. Meche, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, vamos a ver qué nos espera, Che, estamos para el infarto últimamente sí, con Argentina, pero eso lo vamos a dejar en el tercer paso. Un desfibrilador y después podemos ver el partido tranquilos. Así dijeron el otro día, que había personas que se habían descompuesto. No. ¿Vamos? Vamos para adelante. Lionel nace en el 78, en la tranquilidad pujatense, y al mes ya es campeón del mundo. Por eso en el 83, cuando Carlos Salvador y César Luis se enfrentan cara a cara, Lionel no es es este. Pero vale la aclaración, porque su carrera tiene contacto directo con la selección argentina y su mística. En el 93 es un juvenil leproso y por supuesto que sus ojos se van con él. Debuta en el 94 y 3 años después ya están estudiantes asistiendo a Palermo. Es por eso que Peckerman lo hace de selección. Y es en Malasia cuando conoce a Pablo César, a Juan Román, a Walter. Es Riquelme el que lo hace pasar al ataque y Lionel sorprende a Brasil. Ahora, además de jugador de selección, es campeón del mundo juvenil. Para el 2000 es campeón y batacazo en España con La Coruña y con festejo maradoniano. En 2003 se agarra con Beckham. Y Scaloni no le da la mano a Beckham. Y en 2005 lo defiende al pibe. Roja para Messi, ¿viste? La roja de En Alemania 2006 recupera para que Maxi se haga Maxi eterno. Rodríguez que regresó. Scaloni. Sí. Rodríguez. Arco. Rodríguez. Y entonces, con el pibe ya son amigos. El fútbol lo lleva por el mundo. En Inglaterra conoce el lujo, en España forma una familia y en Italia llega al retiro. Para 2018 es actor secundario en el cuerpo técnico de Sampaoli y aunque eso sale mal, parece recibir la bendición de seguir vistiéndose de argentino. Es reprobado, joven e inexperto como técnico, pero sabe como muy pocos dónde está parado. Hace el recambio y el plantel lo quiere. Es primero interino y pese a la derrota, ratificado. Ahora pasaron 15 años y el abrazo es el mismo. Es Leónidas de Pujato, pero ahora el pibe es el mejor del mundo y necesita completar el fútbol. Cuando perdemos y empiezan las dudas, él lo tiene muy claro. Que podemos perder. Primero, que hace un montón de años no ganamos nada. Y segundo, que forma parte del juego y forma parte del aprendizaje. Cuidado, si nos reponemos. Porque vos después de recibir demasiado te reponés y decís, amigo, ahora no hay que nos pare. Pero lo importante es reponerse. Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos. Montiel al arco. Cuánto camino, ¿no? Ahora ya podés caer. Bueno, ahí ya han visto, ¿no? La anticipación de quién va a ser, de quien hablemos en esta jornada. Ya oficialmente damos el puntapié inicial a este primer paso. Y es que hay entrenadores
que llegan con un currículum lleno de títulos, lleno de experiencia tal vez, y es una gran palabra, la experiencia en este caso, y otros que tal vez construyen desde la confianza un verdadero equipo. Y Lionel Scaloni forma parte de este selecto segundo grupo. Y hablo de segundo grupo porque realmente ha construido algo fenomenal con la selección argentina que va desde lo humano. Y hay que reconocerlo porque siento, y a mi manera de ver, personalmente hablando, es el tipo que mayor ha representado a la Argentina siendo director técnico de la selección, teniendo a Menotti y a Bilardo como pilares fundamentales del crecimiento del fútbol argentino y de la selección argentina en general. Lo de Lionel Scaloni fue un bastión enorme históricamente hablando que ha dejado una huella gigantesca. Y vamos con la historia, porque cuando la Asociación de Fútbol Argentino, hablamos de la AFA, lo eligió como entrenador de la selección argentina, fue posterior al Mundial de Rusia en 2018, cuando nadie hablaba de él. Recordemos, él fue técnico de las selecciones juveniles argentinas, de la reserva, si se quiere, de la sub-20, con el que salió campeón del torneo Alcudia, un técnico que se ha basado mucho en el grupo humano, lo hemos evidenciado, ya muchos lo saben. Lo dicho, creo que nadie representa tanto al hincha como Lionel Scaloni. Y hablo por lo que ha hecho en la selección, por lo que ha construido. El primer partido de la selección era un amistoso, si no me equivoco, hago bien el recuerdo, fue contra Honduras o Guatemala, me parece que fue contra el segundo. Habla de un poco de cómo fue su crecimiento. Hoy parte de ese plantel que fue titular en el primer amistoso de la selección argentina con Lionel Scaloni al mando, parte hoy está no solamente campeona del mundo, sino que hoy está en el Mundial también en Estados Unidos, Canadá y México. Y habla un poco de lo que ha crecido el grupo humano, ha mantenido mucho eso Lionel Scaloni con el pasar de los años y ha hecho de la selección argentina una gran familia. Y por supuesto que las críticas aparecieron desde el primer día, cuando el joven inexperto, como lo habían llamado, lo pusieron como técnico interino, le faltaba experiencia, que el cargo le quedaba muy grande, palabras propias también, no solamente del periodismo argentino, que le costó a muchos el trabajo, porque la realidad es que Lionel le tapó a muchos la boca, pero mientras todos ellos hablaban, incluso algunos futbolistas y históricos del fútbol argentino, ya saben a quién me refiero, Scaloni trabajaba en silencio. Y es que habla un poco de quién es él, ¿no? De que un hombre de pocas palabras que ha llevado al éxito a grandes futbolistas, y no solamente a grandes futbolistas, sino que, a mi manera de ver, a un país entero. Y recuperó algo con el paso del tiempo y con mucho trabajo que la selección argentina había perdido. Y es no solamente su identidad en cuanto al juego y su identidad afuera de las canchas, sino que el sentido de pertenencia. Estar muy orgulloso de sentirse argentino, porque me recuerdo muchas personas en 2018 ya se daban por perdidos y alentaban por otros países. Y no, señores, acá en Argentina se alienta primero por Argentina. Con él vinieron los abrazos, volvió el compromiso, volvió la identidad, volvió la alegría de vestir la camiseta de la selección argentina. Y no solamente la alegría, sino que la presión, porque la camiseta de la selección argentina pesa 1000 toneladas. Y eso Lionel Scaloni fue lo primero que le explicó a los futbolistas que convocaba. De ahí en adelante, solo los éxitos. Hoy, hace 5 años, de hecho, 10 de julio de 2021, cumple el primer título posterior a lo que fue la Copa del Mundo, a lo que fue en el 86, lo que fueron las Copas Américas en el 91 y 93. Y es, después de 28 años, el maracanazo en la Copa América 2021 en el Maracaná, nada más y nada menos que con Brasil. Hoy, 5 años de que rompimos la pared con Lionel Scaloni y con Lionel Messi al mando de eso,
con ese golazo del Fideo Di María, con ese pase de Rodrigo de Paul, y a partir de ahí entonces volvimos a soñar. La finalísima contra Italia en Wembley en 2022, después en diciembre en Qatar, la épica, la epicidad absoluta, el broche de oro, que a mi manera de ver no es un broche, sino que fue la distinción más grande que pudo tener Lionel Scaloni en su gestión, ya ahí totalmente lúcido y más que metido en el cargo, ya hoy asentados sin lugar a dudas en el cargo, de hecho uno de los técnicos con más permanencia en el cargo, de eso, porque son 26 son los convocados, pero detrás hay familias, detrás de todo eso hay un país entero, y habla un poco de lo que es Argentina, la picaresca argenta, si se quiere, y es que, bueno, no hablamos únicamente de fútbol, no, cuando hablamos de Scaloni hablamos de liderazgo, lo dicho, hablamos de un trabajo en silencio, resiliente, y sobre todo de la capacidad de construir un equipo de trabajo y un equipo de confianza, de seres humanos, porque detrás de todo eso hay seres humanos, así como vos, así como yo, son seres humanos, y nosotros capaz algunas veces les exigimos de más, y no solamente que estuvieron a la altura de eso, sino que nos dieron mucho más de lo que le hemos pedido. Así que, Lionel, no sé si alguna vez verás este video, gracias por representarnos a todos nosotros, por representar a un país entero sentado en el banco de suplentes, con solamente lo único que nos distingue, la camiseta que llevas puesta, que es la del entrenador de la selección argentina, y eso siempre nos ha dejado ver en tus entrevistas, en tus conferencias de prensa. Así que gracias por representarnos como se debe, a la altura de la historia de la Argentina.
está la fase de grupo, que es la fase principal de la Copa del Mundo, donde juegan todos los países. De ahí, los que clasifican pasan a la fase mata-mata. Que la fase mata-mata es a partir de 16avos de final. Y viene buenísima la pregunta porque viene la explicación, capaz alguna persona también lo quería saber. La fase eliminatoria es a partir de los 16avos de final, que es partido único. El que pierde, a casa. Se queda eliminado. Nosotros el otro día, si perdíamos, nos íbamos. Nos íbamos a casa, exactamente. ¡Hostia! Sí. Así mismo. De ahí, bueno, pasan los 16avos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y llegamos a la gran final. Hoy en día ya estamos en los cuartos de final. Un país ya está dentro de las semifinales, que lo vamos a repasar ahora, que es Francia. Rápidamente. ¿Y dónde estaba Francia con Marruecos? ¿En octavos? En cuartos de final. Ya está entonces más adelantado que nosotros. Y ahora Francia sí, porque jugó ayer. Ah, mira. Sí. Y hoy vamos a adentrarnos con la información, por supuesto. Ya vamos a adentrarnos en lo que va a ser el partido de hoy. Mañana la selección argentina. ¿Inglaterra dónde está? Mañana juega Inglaterra. En cuartos de final. En cuartos. En cuartos. Gracias, Por favor. Bien, nos metemos entonces repasando rápidamente los octavos de finales. Noruega y la sorpresa, a mi manera de ver, la gran decepción de este mundial junto a Alemania. Me parece peor lo de Brasil, porque venían como candidato, como Brasil, como la tetracampeona del mundo, todo el show. Muchachos, en octavos de final se fue Brasil. La verdad que sorprendente, cuanto menos. Ha sido un mundial de menos a más o de más a menos, si se quiere. Tal vez había dejado alguna cota de fútbol en la fase de grupos Brasil, solo que ha dejado mucho que desear en el partido con Japón, ya en 16avos, y después se topó con una Noruega que lo pasó por arriba con un Erling Haaland indomable, que la que tiene la manda a guardar, y de hecho, bueno, el autor del gol de la victoria de Noruega por 2-1 frente a Brasil, que está ahora mismo en cuarto de final. Lo propio para Bélgica, que por fin se calzó, se acordó que tenía que jugar una Copa del Mundo. Bélgica que hizo un papel bastante mediocre, y lo digo con todo el amor del mundo, porque la realidad es que lo que venía haciendo Bélgica en los mundiales pasados se ha olvidado, pero era esperable por la cantidad de jugadores que tenía antes, y hoy el plantel capaz que no está plagado como de estrellas como estaba plagado antes, ¿no? Victoria 4-1 frente a una Estados Unidos que había sorprendido mucho en la fase de grupos, que lo veíamos como una gran candidata. Yo la veía ya metida en los cuartos de final. Para mí Estados Unidos le ganaba muy fácil a Bélgica, y bueno, una goleada 4-1 la de Bélgica frente a Estados Unidos, razón por la cual yo no juego al fútbol, sino que lo comento. Victoria de Suiza por penales en un empate 0-0 frente a Colombia. Buen partido de Suiza y de Colombia, la verdad que estuvo entretenido. Y en los penales, clasificación del conjunto europeo por 4-3 frente al equipo sudamericano. El único equipo clasificado en cuartos de final y hoy que permanece en la Copa del Mundo es la selección argentina, que de hecho triunfó frente a Egipto por 3-2, y ahora le vamos a entrar en eso, en un partido agónico, estupendo, que a mi manera de ver fue el más lindo de todos. Porque ya han comenzado. De hecho, dio el puntapié inicial ayer a las 4 de la tarde, a las 16 horas, Francia frente a Marruecos, con una holgada victoria de Francia por 2-0 en un partido que al principio, en los primeros 45 minutos, le costó a Francia. De hecho, Bono fue la figura de ese encuentro en el primer tiempo, una tajada de penal y después un mano a mano a Doué, que se convirtió en la figura. Bono es un arquerazo, realmente yo no sé qué hace en el fútbol árabe, tranquilamente puede seguir compitiendo en Europa. Dicho esto, Francia por tercer mundial consecutivo está en los mejores 4 países del mundo. En respecto a la jornada de este viernes, hoy 16 horas, frente a frente van a estar España con Bélgica en un partido que va a decidir el rival de Francia. Un partido interesante, la verdad que un rival duro para Bélgica, es cierto. Yo creo que las tareas defensivas que viene haciendo Bélgica no son las más positivas. Si España lo aprovecha, puede hacer una goleada. Solo que España defensivamente también ha dejado algunos baches. No le han convertido goles hasta ahora a España, y es una buena noticia para ellos porque habla también de su defensa. Solo que no se ha medido con un rival que le complica mucho. Arabia Saudita no le ha complicado, Uruguay ni por asomo, Cabo Verde fue el que más,
solo que Cabo Verde no llegó al área, sino que Cabo Verde se defendió muy bien, razón por la cual igualaron 0-0. España se volcó al ataque, no profundizó al arco de Bociña. Después, bueno, España... Qué bien, Bociña. Sí, no, Por un Dios. un buen mundial. De hecho, interesado del Inter Miami, capaz tendremos a Bociña como compañero de Messi. ¿Por qué? Sí, Messi divino. Bueno, nosotros le hicimos un homenaje a Bociña. Che, no, gran arquero, gran historia también, realmente ha hecho un partido muy digno con la selección argentina. Nos metemos en lo que va a ser la jornada de mañana, sábado, 17 horas, nada más y nada menos que Inglaterra frente a Noruega, partidazo, que va a definir quién será el posible, y lo digo posible porque la verdad que ahora ya no me veo en ningún lado. Vamos partido a partido. Posible rival de la Argentina en semifinales. Inglaterra frente a Noruega, Noruega frente a Inglaterra. Haaland se enfrenta al país donde hoy está no solamente que viviendo, sino donde está plasmando todo su fútbol. Yo creo que Inglaterra, si bien viene haciendo un buen trabajo futbolísticamente hablando, defensivamente hablando, deja mucho que desear, y es Harry Kane dependiente, sin lugar a dudas, como nosotros, y ya vamos a entrar en ese tema, como dependemos exclusivamente de Lionel Messi, pero me ha dejado mucho que esperar Bélgica en cuanto a fútbol, y depende de su goleador, que ha hecho una temporada muy buena en cuanto a goles, casi 70 goles en una temporada, una cosa terrible lo de Harry Kane en el Mundial. Y más tarde nosotros, 22 horas, Argentina frente a Suiza en Kansas City. A las 22 horas tendremos el partido, así que preparen una buena picada, prepárense un vino, un fernet, porque se viene el partido de selección después de sufrir tanto, que ahora lo vamos a adentrar. Ahí repasando todo rápidamente, hoy 16 horas, seguramente en la publicación de este video ya esté jugando España con Bélgica. Mañana 17 horas Inglaterra con Noruega, y 22 horas Argentina frente a Suiza. Se definen los 4 mejores países de la... Ay, esta es la T y la M para la selección. Dios en el cielo, lío en la tierra, como en Malvinas preparado para la guerra. En la ilusión, por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, La cuarta. perro. La cuarta. Esta locura no la traten de entender, no tiene cura. Se llevan la piel, señores, se llevan la piel. Y nos metemos ahora sí en el tercer paso, donde vamos a hablar de la selección argentina. No quiero ni ver la foto del plantel que está ahí a mi lado, porque la verdad que ha dejado mucho que desear. Me reservé mis comentarios porque en las redes sociales hago una video reacción posterior al partido que, bueno, dura entre... Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Siempre lo comparto, ¿eh? Sí, lo he visto, y muchas gracias a las personas que nos quieran seguir, por supuesto a las redes Más Bien Comunicación, que está por allá, allá, ahí está, acá Arroba arriba. Más Bien Comunicación. Ahí está, perfecto, arroba Meche Martínez también, y arroba Fer-Monjero G, ahí nuestras redes sociales para que nos busquen también, por supuesto. Dicho esto, un partido, y me voy a poner serio porque la realidad es que me preocupó ver a la selección así. Hace rato no veía que un rival nos pase tan por arriba. Y leí muchos comentarios, muchos canales de streaming, muchos programas donde decían que Argentina jugó bien. ¿Cómo vamos a jugar bien, muchachos? Con Egipto pasamos mal. Hasta el minuto 80 la pasamos mal, que era Francia con la Argentina en Qatar 2022. ¿Cómo vamos a jugar bien? O sea, a ver, quiero hacer un repaso rápido de lo que fue el partido. El primer tiempo, la llegada de Egipto, la pelota parada que siempre nos complica, la pelota aérea también, la pelota dividida, Licha Martínez que no se anticipó. Muchos decían que capaz había responsabilidad del Dibu en esa. Estaba a 2 metros del Dibu de la jugada. Si salía iba a salir mal. Para mí estuvo bien en quedarse en el arco, había que defender. Quedó mal parado, eso sí, porque la pelota le queda al pie contrario y él había retrocedido para su palo derecho, la pelota fue para su palo izquierdo. Había
no coincidió el arquero y bueno, llegó el primer gol de Egipto. A partir de ahí empezó a hacer su partido de Egipto, el partido que tenía que hacer, y está bien por ellos, porque empezaron a hacer tiempo, empezaron a guardarse la pelota, es verdad, solo que Argentina no presionó tampoco tanto como para, en el primer tiempo, hablo de los primeros 45 minutos, no presionó tanto como para recuperar la pelota y generar peligro en el área rival. Llega el penal en una jugada aislada de Argentina donde Messi para mí pateó bien porque pateó fuerte a un costado, el arquero lo adivinó, lo que sí para mí estuvo muy cantado donde lo iba a patear Messi, era muy obvio que iba a ir cruzada, así lo vio también el arquero y lo adivinó. A partir de ahí el foco de Messi salió para otro lado, se desesperó como fue con el partido con Austria, rápidamente con Austria lo recuperó con ese gol que la deja pasar al mal, el pase de Facundo Medina, y en el segundo tiempo Argentina empezó a replegarse y empezó a atacar, solo que no hubo llegadas donde Argentina generó un peligro constante. Tuvimos en el primer tiempo la de McAllister y la de Julián, que bravo por eso. Ahí empezó la gesta ofensiva de Argentina, empezó a triangularse varias circunstancias. El arquero de Egipto, la verdad que hizo un trabajo muy positivo en ese partido. Fue el MVP a mi manera de ver, junto a Hassan y a Mohamed Salah, que han hecho un partido extraordinario contra la Argentina. Y llega el acabose, ya cuando empezamos a entrar en desesperación, cuando el gen argentino empieza a sufrir, y le digo por motu propio, cuando empezamos a defender muy mal, y también por supuesto que... ¿Me escucho? A propósito, dígalo. No, porque empezamos mal, nos replegamos, empezamos a atacar para arriba y muchachos, nos comieron la espalda. O sea, ¿en qué momento ustedes piensan que adelantarse de esa manera a la línea ofensiva teniendo jugadores tan rápidos como son los egipcios, sobre todo Hassan y Salah, en qué momento fue una buena idea? Después, bueno, llega la jugada de Licha, que fue de un lado, la recuperación. Hassan pasó como Pedro por su casa, deja parado a Enzo Fernández, deja parado a Nicolás Tagliafico, que se barra y no llega, el pase que le mete cruzado y Dibu, que llega tarde, se la pica el Dibu, un golazo de Egipto, que gracias a Dios no fue convalidado. Minutos después, exactamente lo mismo, la réplica exacta del segundo gol que fue anulado. Llega el segundo gol de Egipto, se mete por el costado, pasa al medio, no llega nadie a cortar y el Dibu no puede hacer absolutamente nada. Nos estaba dando un repaso Egipto en ese momento, jugando a la contra del partido que tenía que jugar. El partido que tenía que jugar lo entendieron perfectamente los egipcios y a partir de ahí Argentina se despertó. No sé cómo, no sé por qué, no sé en qué momento, porque tenemos y esto quiero recalcarlo, Argentina en el Mundial pasado dio un repaso futbolístico. Creo que junto al Brasil del 70 fue el Mundial más, no sé si, no es fácil la palabra, pero sí más abultado en cuanto a juego, en cuanto a futbolístico. No había nadie, y era innegable, no había nadie que juegue mejor que la selección argentina. Hoy en día no siento que Francia juega mejor, es verdad, pero también depende de Kylian Mbappé. Hoy dependemos de Lionel Messi, y es cierto, dependemos mucho más que en Qatar, inclusive. Solamente que hoy no estamos dando una cuota de fútbol que todavía ya con ¿cuántos partidos? Con 5 partidos en el lomo, todavía no ha demostrado Argentina un juego que vos digas podemos salir campeones. Solamente que tenemos, y disculpen la expresión, tenemos unos huevos así grandes, razón por la que mucha garra y mucho corazón también, porque los jugadores representan la camiseta de la selección argentina, razón por la cual hoy estamos en cuarto de final. Se llevan la piel, una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba. Hasta la tumba, che. Hasta la tumba, sí, porque nos van a llevar a la tumba estos muchachos si siguen así. Y ¿por qué lloró Messi? Y la emoción, yo siento que por lo que ha Pero dicho... cuando terminó, Sí, cuando termina, entiendo que en algún punto, bueno, fue muy emocionante la manera en que se dio, cómo se dio el partido, cómo se dio el contexto, la epicidad. Llega el centro de Messi, el Cuti Romero y el empate. Después llega ese golazo de Lionel Messi en una jugada aislada. Montiel se la deja, lo ve a Messi, mete una volea extraordinaria. Y Messi que lo vive como si tuviera 20 años, como si fuera su primer mundial. Sin presiones, es verdad, ya lo hemos hablado sobre esto. Messi juega muy holgado, muy tranquilo, porque ya sabe que tiene una Copa del Mundo en la espalda. No siente esa presión de ganarla. Solo que ahora, sin esa presión, lo siento Messi más endiablado todavía, más comprometido, más responsable, con mucha hambre de gloria, y se lo nota así. Es un animal competitivo. A las personas que decían que él no compite,
bueno, bánquensela porque hay Argentina para rato todavía. Y no solamente eso, sino que, bueno, llegó la epicidad absoluta. Entraron muy bien y ahora me meto en eso. En la recuperación de Julián Álvarez, el pase largo a Lautaro Martínez que levanta la cabeza, lo ve muy bien a Enzo Fernández y mete ese testarazo a lo Canigia, a lo Pipa Higuaín, a lo Kun Agüero, a lo Batistuta, a lo Crespo. Un golazo de 9 lo de Enzo Fernández. Y muy bien los cambios, Montiel entró muy bien por Molina, eso fue los mejores cambios. Nico González entró ahí nomás, pero Nico González, entiendan a la gente que entró por Nicolás Tagliafico. O sea, no solamente tenía un rol ofensivo, sino que tenía un rol defensivo también. Eso quiere decir que González tenía que ser toda la banda. Y la posición de Argentina ya en un momento era una especie de 3-4-4. O sea, era ofensiva, hablando, era todo el ataque, volcado todo el ataque. González tenía que volver, dejaba muchos espacios a la vuelta. Lo del quite de Paredes es para ponerse de pie y aplaudir, porque en realidad lo de Paredes fue un escándalo. El partido de Paredes fue extraordinario. Una muestra de cómo se juega el fútbol de volante central, y lo agradezco y lo celebro porque Paredes tenía un muy buen nivel de Boca, no en los últimos partidos, pero sí en el semestre, que dependió futbolísticamente de Leandro Paredes Boca en ese sentido, y ha hecho un partido extraordinario el volante de Boca. Sí destacar que fue la tajada del Dibu esta fue la tajada del Dibu, la de Qatar. Bueno, la de Paredes fue la salvada. ¿Cómo lo putearon al Dibu, Y es que se lo agarraron por lo que había mencionado recién, por los goles, que en algún punto tal vez tenga responsabilidad. Yo no lo veo así, y aparte el Dibu es una garantía. Para mí hay 3 personas inamovibles en el esquema de la selección argentina, que es el Dibu, por supuesto Messi, y Enzo Fernández, que Enzo Fernández no puede salir. Enzo Fernández tuvo un partido regular el otro día, lo salvó el gol. Lo propio el Cuti Romero, Rodrigo de Paul también. McAllister está en duda si es titular o no, pero hay personas como los que mencioné recién que no pueden salir. Para mí de Paul, juegue mal o juegue bien, no puede salir porque es el motor de esta selección y es la realidad. Sí, un partido muy malo. Ahí tenía un partido excelente Licha Martínez contra Cabo Verde, de hecho autor de uno de los goles, y defendió muy bien, solamente que en este partido dejó mucho bache, muchos espacios y dejó mucho que desear en la defensa. Hay mucho que retocar. Siento que el próximo 11 debe salir con Nico González. No tenemos un extremo que rompa líneas como lo era Di María en Qatar, como lo fue Di María en los últimos años. Hay mucho que corregir, mucho que trabajar en la línea defensiva, no jugar tan adelantado, depende siempre del rival, por supuesto. Creo que Montiel debe ser titular el próximo partido frente a Suiza, porque ataca mucho por esa banda. Molina, que si bien en cuanto a ofensivamente pisa mucho más el área rival que Montiel, no defiende como Cachete, así que siento que ahí Montiel puede ser un buen salvavidas. Tagliafico es indiscutible, por supuesto. Paredes, hoy creo que Paredes ya se ha ganado el puesto titular. McAllister creo que puede salir por Nico González, y Julián Álvarez, que es desgaste, que no ha hecho un buen mundial por ahora, solo que desgasta a los defensas, y cuando entra Lautaro es siempre una garantía en el ataque, así que siento que Julián puede ser tranquilamente esa carta indiscutible en el 11 titular. Dicho esto, ya podemos calmarnos, nos bajó el corazón, a mi manera. Yo lo viví muy frenético, con mucho frenesí. Me tuve que sentar en el piso porque no daba más. Así que nada, próximo sábado a las 22 horas la cita frente a Suiza. De ahí a las semifinales, y posteriormente veremos quién nos toca en la final, si es que llegamos. Toco madera, ojalá que sea así. Dicho esto, el rival sale, lo mencionaba recientemente, a las 5 de la tarde entre Noruega e Inglaterra. Podemos tener semifinales con los ingleses, y Messi puede tener su partido frente a Inglaterra como lo tuvo el Diego en el 86. Sí. ¿Nos vamos? Y vamos a cerrar el programa. Antes que nada, Otra pregunta. Dígame, Niña. sí. El arquero es el único que hay, es el Dibu. Igual no se puede sacar, ya sé, No, pero es no. el único que hay, ¿no? No, está convocado Juan Musso y Jerónimo Rulli. Pero bueno. no, el Dibu es una garantía, es inamovible el Dibu Martínez. Bueno, entonces que no se mueva el cuadrante, porque a mí me pone muy nerviosa cuando sale. Sí, no, por supuesto, pero el Dibu siempre es una garantía. Sí, a mí también me ha puesto nervioso el Dibu, es un loco lindo. Dicho esto, me quiero despedir con lo que ha dicho Juan Pablo Barqui. Hay aromas a Italia 90. Guardia alta, muchachos, guardia alta, porque fue una historia complicada esa, y a mi manera de ver fue un partido conflictivo con Alemania en la final, solo que no lo sabemos, y por ahora se están dando los resultados para que sea así. Veremos qué sucede.
Amigos, la semana que viene tendremos ya definido quiénes van a ser los finalistas, porque tendremos el programa el jueves, las semifinales ya les anticipo, y eso quería resolver antes de irme, porque las semifinales las tendremos en la semana, martes y miércoles, solamente que no sé los horarios, y ya mismo es lo que le voy a informar, porque tendremos en la semana las semifinales, no los vamos a ver nosotros, así que quería resolver eso antes de irnos. Tendremos martes a las 4 de la tarde, mismo horario para los dos. Martes y miércoles, 16 horas, las semifinales. Por Dios, lo que va a hacer eso. Martes y miércoles, las semifinales, 16 horas entre los países que clasifiquen. Ya está Francia. Francia jugaría el martes contra España o contra Bélgica. Y nosotros, en caso de clasificar, así sea, jugaríamos el miércoles a las 16 horas contra Noruega o contra Inglaterra. Tendremos una semana larga, muy larga. Va a ser larga y va a ser linda, sobre todo. Pero nosotros nos encontraremos el próximo jueves, ya con los semifinalistas, ya con todo preparado, anticipo de la final del Mundial. Sea quien sea, ojalá, porque no, soñemos que seamos nosotros. Amigos, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos, por reencontrarnos en este programa. Recuerden suscribirse, dejen su like, comenten lo que quieran. Vamos a Argentina, por supuesto. Y nosotros nos encontraremos el próximo jueves, como siempre, cuando ruede la pelota de la Copa Mundial.